Dios le bendiga en este día. Damos gracias a Dios que nos ha dado un día más de vida. En este día quiero hablar eh, del tema, eh, del tema de los ministerios, el ministerio y sus propósitos. Es un tema bien profundo. Lo que quiero es traer un poco de conocimiento y añadir a lo que ya otros han dicho, porque como dice la palabra, que entre todos nos edificamos, el cuerpo de Cristo es uno, y eso es lo que el tema que quiero hablar en este día. El propósito es complementarnos unos a los otros para que lo que falte de uno, el otro lo complete. Quiero añadir y completar algo a lo que otros ya han dicho, añadir algo y lo que, como digo, no somos perfectos en lo que hablamos. El don es perfecto, pero el instrumento no es perfecto. Usted puede añadir y escudriñar y buscar y completar lo que yo no pueda decir en esta tarde. Eh, el ministerio y su propósito, vamos a hablar en 1 Corintios capítulo 12. En 1 Corintios capítulo 12 dice, en el versículo 28 en adelante, dice: y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, dice el verso 29, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todo. O sea, en otras palabras, que los dones son repartidos y los ministerios son repartidos en el cuerpo de Cristo, porque todos formamos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y son dados ministerios. La palabra ministerio en el griego significa trabajo, un trabajo. Todos tenemos un ministerio que llevar a cabo en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Todos tenemos que hacer un trabajo. Pero ¿cuál es el propósito del trabajo? Dice, para la edificación, para el crecimiento, para la madurez, para que por medio del conocimiento de la palabra, porque como dije en un video anterior, la sabiduría de Dios está repartida. No hay nadie que aquí que pueda decir que Él es exclusivo, que Él tiene una sabiduría que nadie tiene. Cuando una persona en la iglesia de Corinto estaba ese espíritu, y eso ya es un espíritu equivocado. Dios reparte y Dios no permite que su sabiduría sea de una persona, porque entonces tendría todo el control. Y lamentablemente muchas veces pasa así. Por eso advierte aquí a los Corintios que es una iglesia con muchos defectos. Y no era perfecta, pero sin embargo era parte del cuerpo de Cristo. Y les quiere enseñar porque vamos creciendo en el conocimiento. Y dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. O sea, en la iglesia no puede haber divisiones por contextos económicos o por preparación académica, que es otro espíritu que hay que reprender, el de superioridad. Entonces aquí la iglesia en Corinto tenía un problema, que querían usar los dones para superioridad, que querían usar el ministerio, el encargo, la responsabilidad que le había dado a cada uno el Señor, lo querían usar para ponerse en un nivel de demostrar quién era mejor o quién era superior. Dice el apóstol Pablo, por eso les dice que, dice en el verso 18 de 1 Corintios 12, mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Como Él quiso los puso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Mire bien, son los más necesarios. Lo que creemos que no necesitamos, los necesitamos. Si usted sin el pie no puede caminar, sin la mano no puede agarrar las cosas.
Y usted no puede decir, voy a cortarme una mano por usar una nada más. La necesita todo. Entonces, nosotros no podemos cercenar, ¿verdad? Eliminar un miembro del cuerpo, porque Dios es sabio y lo hizo todo para suplir cada necesidad. Cada uno cumple una función, y así nosotros en el cuerpo de Cristo, cada uno, aún el hermano que viene simplemente se sienta en el culto ahí y oye la predicación, si no hubiera quien oyera la predicación, ¿a quién le vamos a predicar? Entonces, todos son necesarios, y además aquel que está oyendo se está edificando, y quizás hoy no es un predicador, pero mientras va oyendo, Dios le va ministrando por la palabra, y en el mañana sea un pastor, será un predicador, será un maestro. ¿Ve? Entonces, el pastor no puede decir que no necesita al maestro, y el pastor no necesariamente tiene que ser maestro, ni el maestro quiere decir que puede ser pastor. Por eso es como yo esto lo comparo como una obra de construcción. Está el maestro de obra o el ingeniero, pero el ingeniero no es electricista. El electricista no es carpintero. El carpintero no es albañil. El carpintero es carpintero, el albañil es albañil. Y en la obra se necesita cada profesión o cada habilidad, ¿verdad? Para edificar el proyecto de Dios en la iglesia. Y él ha puesto, unos son albañiles, otros son electricistas, otros son carpinteros, ¿ves? Pero entonces el ingeniero no puede prescindir del albañil, o no puede prescindir del electricista, no puede decir, no, yo puedo hacer todo esto, porque es ridículo. Si el ingeniero dice, no, yo puedo hacer el trabajo del albañil o del electricista, porque aunque él tenga conocimiento, pero estas personas se han especializado en una área donde en esa área funcionan adecuadamente, que han, por la experiencia que han pasado, saben unos detalles que no conoce el ingeniero. El carpintero en su área conoce más conoce áreas que no conoce el electricista, y el electricista conoce áreas que no conoce el carpintero. Y cada cual entre todos edifican el edificio. Entonces nadie puede decir, yo soy más importante. Porque el ingeniero puede votar un albañil, pero tiene entonces que contratar otro albañil. Puede votar el carpintero, pero aquí en la obra de Dios nosotros no podemos votar a nadie, porque aquí la obra de Dios, nosotros no somos en la máxima autoridad. Nadie aquí, ni el pastor, ni el profeta, ni el maestro, es la máxima autoridad. ¿Ve? Entonces, por eso dice, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos, dice en el verso 23 de 1 Corintios 12, más dignamente. ¿Ve? Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó en el cuerpo a cada uno, en el lugar de importancia donde lo necesita. Si fue el Espíritu Santo el que ordenó cada ministerio, cada función en el cuerpo, en nosotros prescindir, porque nosotros creemos que somos los únicos importantes o que no necesitamos al otro, estamos insultando al Espíritu Santo. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Que no tomemos el lugar de Dios o del Espíritu Santo y queremos ser los, por excelencia, los más que sabemos. ¿Ve? Entonces, en la iglesia, el ministro tiene que tener la visión para ver el don de cada uno y no pensar que él tiene los dones, porque los dones no son exclusivos de uno. El líder que diga, yo tengo todos los dones, es falso, porque dice que uno puso pastor, otros profetas, otros maestros. O sea, que cada cual tiene que ejercer una función. Entonces, para la edificación del cuerpo de Cristo, el pastor, como le dijo a Pablo a Timoteo, tú que enseña, ocúpate en la exhortación y la enseñanza, pero no quiere decir que si hay un hermano que tiene el don, hay hermanos que el pastor no quiere decir, hay pastores que no tienen la habilidad de enseñar, y yo he pasado por eso.
pastores que tratan de enseñar, y aunque pueden enseñar la doctrina, la palabra, pero no tienen esa revelación para enseñar la palabra a profundidad como el don del maestro. Es como hay maestros que no pueden ser pastores y pueden ser buenos maestros. Pero porque sean buenos maestros no quiere decir que pueden ser pastores. Entonces, porque el pastor tiene una habilidad administrativa, tiene que saber cómo colocar en el cuerpo de Cristo a cada persona en el lugar que puede funcionar adecuadamente. Yo trabajé en una compañía donde había un hombre, Galarza, en Charlie Auto, en Bayamón, que el hombre era el jefe del taller, pero él sabía mecánica, pero él no se dedicaba a hacer la mecánica porque no lo contrataron para la mecánica. Él ponía a cada uno en su fuerza, donde era fuerte. A mí me ponía a bregar con electromecánica. Aquel que sabía bregar transmisiones, tú te vas a con este carro que tiene un problema de transmisión. Este otro carro le toca a fulano que es experto en motores. Pero Galarza decía, bueno, pues yo lo voy a hacer todo. Porque entonces se iba a explotar. Y habían cosas que habían hombres allí que sabían, que aunque él sabía de motores, ellos sabían más de motores que él. Que aunque él podía arreglar una transmisión, por aquellos podían arreglar una transmisión mejor, más eficaz, más preciso que él. Porque esa es el área donde ellos se habían dedicado toda su vida. Él pues tenía que ser sabio y decir, bueno, pues entonces cada uno dedíquese, y los ponía. Entonces él sabía detectar, y los líderes tienen que saber detectar la habilidad de cada persona, y no solamente detectarla, sino que el líder tiene que saber preparar personas que no tienen la habilidad, desarrollar la habilidad en personas que no la tienen. Por eso tiene que enseñar. Cuando usted enseña, ¿qué está haciendo? Capacitando a personas que no saben, que no tienen la habilidad, no tienen cierto don. Pero entonces Dios utiliza al pastor o al maestro o al profeta para ministrar a personas un don, un ministerio, para prepararlo para la obra. Por eso le dice Pablo a Tito, pon ancianos en cada iglesia, en cada congregación, busca ancianos. Ancianos son líderes. O sea, que él no puede quedarse con el puesto él, sino que él va a buscar personas y los va a poner, capacitar, y según la madurez y el crecimiento, él se va a encargar de ponerlos a ministrar. Está hablando en la iglesia en Creta. Sin embargo, él se pone ancianos, porque las iglesias no se componen de un solo líder. Las iglesias habían ancianos, habían varios ancianos que ministraban en un grupo, para así velar, ¿verdad?, por la doctrina y por el crecimiento del cuerpo de Cristo. Cada uno tiene que haber pastores. Yo tenía un pastor que no sabía enseñar bien. Sabía enseñar hasta cierta medida, pero habían cosas que no tenía esa habilidad. Pero entonces, este pastor lo mandaba el concilio a una iglesia que estaba caída, que estaba vacía, y la llenaba en un mes. No era muy hábil en la predicación, pero la habilidad de él era llenar la iglesia. Entonces la responsabilidad de él era entonces poner maestros y predicadores que tenían la capacidad de enseñar, y él velar que estuvieran enseñando la sana doctrina, ¿verdad? Y ponerlos a predicar, y que cada uno desempeñara la función para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero que la iglesia no es de nosotros, es del Señor. Y mira aquí lo que dice aquí en la Biblia, en Marcos, en Marcos, si no me falla, hay un pasaje que dice, ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Los apóstoles estaban compitiendo a ver quién era mayor. Y el Señor les dijo, sabéis que los gobernantes se enseñorean de las naciones, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será un servidor. ¿Usted quiere ser grande? El ministerio no nos hace más grandes. El ministerio nos convierte en mejores servidores. No tenemos que ser los más grandes, no necesitamos que la gente nos siga. Lo que necesitamos es que podamos ministrarle a otros y ser instrumentos que cuando nos tengamos que ir del lugar hayamos dejado gente con ministerio y con capacidades. Que Dios les bendiga.